por un motivo, el motivo siempre es el mismo. Siempre tiene que haber alguien que no quiere obedecer. Y siempre tiene que haber alguien que no quiere que haya quien lo mande. Ese siempre es el problema. ¿Quién de ustedes le gusta que lo manden? No, no es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo, mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. Para enseñar y predicar en la Iglesia Católica Romana hay que sujetarse a todo lo definido y enseñado por el magisterio eclesiástico. Porque para ellos, esa jerarquía de verdades de fe tienen como fundamento de enseñanza y supervisión a la infalibilidad de la Iglesia expresada a través de sus obispos primero y del Papa como expresión máxima y definitiva. Y entonces díganme, ¿qué debo yo hacer cuando descubro por la historia como ciencia, según han tenido que reconocer muchos eruditos católicos, que muchas creencias, usos y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en los datos objetivos de la historia? Y yo quiero también los demás católicos aprenden lo que nuestra fe católica, y estoy estudiando este libro de la historia de la Iglesia. Y yo ya lo leí todo el libro y es algo más interesante para mí y lo admiro mucho al Padre por sus videos y todo. Él ha hablado algunas de las historias y es donde yo veo que sí es más importante. Esa es mi conversión por su video, el Padre Luis Toro. ¿Sí me puede dar un poquito más tiempo? Sí. Ok, mi experiencia también sobre la historia de la Iglesia, porque estoy estudiando y yo lo veo allí también, que ahí aparece en este libro de la historia. Entonces allí aparece una iglesia ortodoxa. Entonces yo, quiero que nos das una palabra sobre la iglesia ortodoxa griega con la iglesia nosotros del occidente, con el Papa Francisco en Roma. Entonces yo, porque estoy haciendo unos videos, no sé si algunos ven mis videos, lo hago en vivo cada domingo a las 7:30 de la noche. Entonces yo hago ese video, hablar sobre la historia de la iglesia. Entonces yo toqué un poquito el tema de la iglesia ortodoxa griega. Y entonces unos hermanos que me mandaron unos comentarios y dijeron que eres un falso y eres un, no sé, tantas cosas, ya saben cómo son la gente. Entonces dice que soy falso y todo eso, y también quiero que nos dan una respuesta sobre la iglesia, porque yo lo descubro aquí en el libro, que hay la iglesia del Santiago en Jerusalén y la iglesia de Evangelista San Marcos en Alejandría y la iglesia de San Pedro en
Antioquía y la de San Andrés en Constantinopla. Entonces, ¿qué relacionado tiene nosotros los católicos romanos con la iglesia ortodoxa allá en Oriente? Bueno, pues la iglesia se comenzó a extender fue por la predicación de los apóstoles. El uno predicaba en un lugar y otro predicaba en otro lugar, no todos predicaban en el mismo lugar. Y si Pedro iba a un lugar y ahí se convertía la gente, fundaba allí la iglesia. Pero fuera Pedro, fuera Pablo, fuera Juan, fuera el que fuera, al formar la iglesia, al formar el grupo de personas, y al predicarles de Cristo, les hablaba quién era el jefe, Cristo. ¿Y a quién dejó Cristo como cabeza visible? A Pedro. Y entonces no importaba el lugar que fuera, pues todos tenían conciencia de lo mismo. Lo que enseñó Cristo, nos sometemos a la jerarquía que Cristo dejó. Y aquí pues hay alguien que Cristo dejó, Juan 21:15. Pedro, ¿me ama más que esto? Apacientan mis corderos. Entonces eso estaba escrito, eso lo sabían ellos, entonces no había ningún problema. Ahora, claro, el problema viene cuando la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia romana por un motivo. El motivo siempre es el mismo. Siempre tiene que haber alguien que no quiere obedecer. Y siempre tiene que haber alguien que no quiere que haya quien lo mande. Ese siempre es el problema. ¿Quién de ustedes le gusta que lo manden? A mi esposo. ¿A su esposo? Está bien. En algunas ocasiones. En algunas ocasiones les gusta que lo manden. Pero eso es muy difícil. Muy difícil. A los niños no les gusta que el papá lo mande, que la mamá lo mande. En la escuela, los maestros no les gusta que el director lo mande. En la catequesis, los catequistas no les gusta que el cura los mande. A los curas no les gusta que el obispo los mande. A los obispos no les gusta que el papa los mande. O sea, eso es normal, eso es propio. Pero contra eso luchamos, los cristianos. Contra eso luchamos. Pero eso cuesta. Entonces en la iglesia, pues claro, un obispo, y por eso también es la iglesia, parte de la iglesia católica, porque fue un obispo, que le dijo, pues el papa es un obispo igual que yo. Pues los dos somos obispos, usted no me manda a mí. No, pero usted mire que esa es la doctrina de la iglesia. No, pues yo mando por mi cuenta, yo tengo mis curas, yo tengo mi iglesia, pues yo mando los míos. Entonces así es que nace la otra iglesia. Tiene la misma doctrina, la misma enseñanza, una que otra cosita cambia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que un obispo dijo, ya me cansé de obedecerle al papa, ahora me obedecen a mí, ahora yo voy a ser un papa chiquito. Y él comienza entonces a guiar al grupo de sacerdotes que estuvieron de acuerdo con él, al grupo de laicos que estuvieron de acuerdo con él, pero simplemente dice, no, pues yo acepto que el Papa viene de Cristo, que la Iglesia Católica viene de Cristo, pero yo también vengo de Cristo. Y realmente también viene de Cristo, porque es un obispo. Pero al no obedecer al Papa, pues entonces forma en otra iglesia. Ahora, la Iglesia Católica reconoce que esa iglesia tiene la sucesión apostólica y que esa iglesia mantiene la doctrina también de Cristo, con la diferencia que no obedece al Papa, que es desobediente. Más nada, pero mantiene la doctrina de la iglesia. Entonces, por eso hay una común unión con ellos, no perfecta, no completa, porque falta la del Papa. Pero lo demás, pues no hay ningún problema. Incluso si alguno de ustedes en un momento dado está en peligro de muerte y no encuentra un sacerdote católico que se deje por el Papa, que dirige el Papa, y encuentra un ortodoxo, usted puede confesarse con él, no hay ningún problema. Porque no deja de ser sacerdote, no deja de ser obispo, lo único que es rebelde. A diferencia de los protestantes, que el que se rebeló no era obispo, fue Martín Lutero. Y entonces él no pudo ordenar más sacerdotes. Entonces ya los que se nombran pastores no lo son. ¿Ven la diferencia? Aquellos sí eran pastores, sí eran obispos. Y la iglesia no puede, eso ya no le puede quitar, ¿verdad? Entonces, mientras que con Martín Lutero no era obispo,
y los protestantes no son pastores, pero ellos se nombran pastores ellos mismos. El petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Entonces la iglesia dice, no, pero eso no, eso es invento, eso es falso, se llama secta. ¿Me capta?